Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a este nuevo vuelo de Reporte Aéreo Mundial. Hoy tenemos un material muy importante, noticias, novedades y todo lo que a usted le interesa. Así que no perdamos tiempo, ajustemos el cinturón y comencemos a volar de esta manera. Bueno, ahora le vamos a presentar el video del vuelo más largo del mundo sobre el A350.000 Ultra Long Range. Prepárese porque hay tantas cosas para ver y entender que realmente usted se lo merece. Acompáñenos. Hace unos días, el mundo fue testigo de un despegue que promete reescribir las reglas de la física y del transporte humano. El primer vuelo del Airbus A350 Ultra Long Range. A simple vista parece una aeronave más de fuselaje ancho con dos motores, pero dentro de su casco de fibra de carbono se esconde un secreto de ingeniería monumental. Lograr lo que hasta hace poco era considerado una herejía aerodinámica. Volar durante más de 22 horas sin escalas sin penalizar la carga de pago. Para entender esta historia tenemos que remontarnos a la Segunda Guerra Mundial y a cómo algunos pioneros visionarios de la única aerolínea del mundo que jamás ha registrado un accidente aéreo lograron lo imposible. Durante la guerra, cuando Singapur cayó ante el Imperio japonés, la conexión vital entre el Reino Unido y Australia quedó completamente cortada, dejando al vasto país de Oceanía aislado. Y lo que era aún más peligroso, a merced de un Japón que avanzaba cada vez más por el Pacífico. La aerolínea bandera de Australia diseñó un plan tan audaz que incluso las propias autoridades de aviación del país lo consideraron una locura. Una ruta directa sobre el Océano Índico desde Perth, en Australia Occidental, hasta la bahía de Ceilán, hoy Sri Lanka, donde enlazarían con los vuelos de Boak hacia Londres. La ruta era vital para las comunicaciones en tiempos de guerra y para el transporte de diplomáticos y personalidades. El vuelo era tan extenso, entre 28 y 32 horas a una agotadora velocidad de 200 km por hora, que los pasajeros y la tripulación llegaban a ver el amanecer 2 veces durante el mismo trayecto. Por eso fueron bautizados como los vuelos del doble amanecer. 74 años después, en 2017, el entonces CEO de Qantas, Alan Joyce, subió a un escenario y lanzó un desafío público que paralizó a toda la industria. Retó directamente a las dos grandes potencias mundiales de la aviación a construir una aeronave capaz de volar con carga completa, pasajeros y equipaje, sin escalas desde Sydney hasta Londres y desde Sydney hasta Nueva York. Joyce bautizó este desafío corporativo como Proyecto Amanecer. La aerolínea quería una aeronave que pudiera volar durante más de 21 horas consecutivas, enfrentando los poderosos vientos en contra del chorro de aire, transportando más de 200 pasajeros y llegando aún con las reservas de combustible legalmente exigidas para abortar un aterrizaje y desviarse a un aeropuerto alternativo. Boeing respondió con su prometedor, aunque problemático, 777X. Airbus presentó una variante ultraligera de su exitoso A350. La batalla técnica duró 2 años. Boeing argumentó que la enorme cabina del 777X ofrecería mayor confort, pero los constantes retrasos en la certificación de sus motores GE9X y los problemas corporativos en Seattle empezaban a pasarle factura. Airbus, por su parte, contaba con una aeronave ya en servicio y con una fiabilidad demostrada. A finales de 2019, Qantas tomó su decisión. Airbus había ganado el contrato. La aeronave elegida fue el Airbus A350 Ultra Long Range, pero este no era un A350 cualquiera. Para cumplir con las exigencias del proyecto Amanecer, Airbus tuvo que modificar la arquitectura interna de la aeronave de una manera brillante y verdaderamente arriesgada. El primer obstáculo de un vuelo de 17.000 kilómetros no es el espacio, es la relación empuje-peso. El combustible pesa mucho. Para volar más lejos necesitas más combustible, pero cargar más combustible hace el avión más pesado, lo que obliga a los motores a quemar aún más solo para levantar ese peso adicional. Para romper esta paradoja, Airbus tuvo que realizar 2 modificaciones fundamentales en la estructura del A350. La primera fue aumentar drásticamente el peso máximo de despegue. Un A350 estándar tiene un peso máximo de despegue de 319 toneladas. Airbus reforzó el tren de aterrizaje principal, compuesto por 2 robustos bogies de 6 ruedas, y fortaleció las conexiones estructurales entre el tren de aterrizaje y el fuselaje. Gracias a esto, el A350 del proyecto Amanecer alcanzará un peso máximo de despegue de 322 toneladas. ¿Pero dónde se almacena el combustible adicional? Aquí entra en juego la segunda modificación, el gran secreto de esta aeronave, el tanque central trasero. En un avión comercial convencional, el combustible se almacena en las alas y en un gran tanque central ubicado en la zona media del fuselaje, justo donde las alas se unen a este. Pero para el proyecto Amanecer, eso no era suficiente. Airbus diseñó e integró un tanque adicional en la parte trasera inferior del fuselaje, capaz de almacenar 20.000 litros extra de combustible Jet A1. Y aquí está la brillantez aerodinámica de ubicarlo en la parte trasera. No se trata solo de tener más combustible. Se trata del centro de gravedad. En la aerodinámica clásica, el centro de gravedad de un avión comercial suele estar por delante de su centro de sustentación, que son las alas. Esto crea una tendencia natural del avión a cabecear hacia abajo. Para contrarrestarlo y mantener la aeronave nivelada, el estabilizador horizontal debe generar una fuerza aerodinámica hacia abajo. Esa fuerza descendente genera resistencia inducida, lo que a su vez obliga a los motores a trabajar más y consumir más combustible. Pero al tener 20.000 litros de peso en la parte trasera, el centro de gravedad del A350 se desplaza hacia atrás durante el vuelo de crucero. Esto reduce drásticamente la fuerza descendente que necesita generar la cola. El avión vuela, digamos, más equilibrado, más suelto y por tanto más eficiente desde el punto de vista aerodinámico. Menos resistencia inducida significa menor consumo de combustible por hora. Airbus literalmente hackeó la física del avión para llegar a Londres. Todo esto está impulsado por 2 titanes de la ingeniería británica.
Los motores Rolls-Royce Trent XWB 97, que generan 97.000 libras de empuje cada uno. ¿Pueden los seres humanos sobrevivir este trayecto sin perder la cordura o sufrir emergencias médicas críticas? La cabina de un avión es un tubo presurizado de aluminio y fibra de carbono a 12.000 metros de altura. La presión interior equivale a estar de pie a 1.800 metros sobre el nivel del mar. La humedad relativa es inferior a la del desierto del Sahara, rondando el 15%. Permanecer sentado e inactivo en ese entorno durante 21 horas no solo es incómodo, es biológicamente peligroso. El riesgo de trombosis venosa profunda, conocida como el síndrome de la clase turista, se dispara de forma exponencial. El jet lag severo puede deteriorar el sistema inmunológico y las capacidades cognitivas de manera significativa. ¿Cómo resolver esto? No podía simplemente meter a 200 personas en un tubo durante casi un día entero y esperar que todo saliera bien. Por eso, en 2019, se pusieron en marcha una serie de vuelos de investigación sin precedentes. Se utilizaron aviones con capacidad reducida, apenas 40 personas a bordo entre investigadores, tripulación y altos ejecutivos para volar directamente desde Nueva York hasta Sydney y desde Londres hasta Sydney. A partir de ese análisis, se desarrolló un sistema de gestión del riesgo de fatiga específicamente diseñado para estas operaciones. En los vuelos comerciales reales del proyecto Amanecer, no habrá 2 pilotos, sino 4, rotando en ciclos calculados con precisión y descansando en zonas de descanso independientes e insonorizadas. Pero la verdadera magia médica ocurrió en la cabina de pasajeros. Los investigadores de la Universidad de Sydney descubrieron que la clave para combatir el jet lag de 22 horas no era resignarse, sino manipular los ritmos circadianos de los pasajeros desde el primer minuto del vuelo. El servicio a bordo está diseñado para engañar al cerebro y lograr que se sincronice instantáneamente con el uso horario del destino. Si el vuelo sale de Nueva York de noche, pero en Sydney es de día, no se te permitirá dormir. Las luces LED de la cabina del A350 se ajustarán a tonos azules y blancos intensos que imitan la luz solar del mediodía. ¿Y la comida? Olvídate de pastas pesadas y panes. Se servirán platos cargados de especias, chiles y carbohidratos complejos que activan el metabolismo y mantienen el cuerpo despierto y alerta. Por el contrario, cuando llegue el momento de inducir el sueño para sincronizarse con la noche australiana, la temperatura de la cabina descenderá. Las luces cambiarán a tonos cálidos de ámbar y rojo que estimulan la producción natural de melatonina, y se servirán alimentos como pavo, sopas ligeras e infusiones relajantes. Es manipulación biológica de primer nivel al servicio del confort, pero la innovación arquitectónica más importante del avión no es ningún asiento. Entre las cabinas de turista y premium económica, Airbus renunció deliberadamente a varias filas de asientos. En su lugar, construyó el Wellness Zone, un espacio abierto sin butacas, iluminado con luz suave, equipado con estaciones de hidratación y pantallas integradas en las paredes que muestran ejercicios de estiramiento y yoga guiado. Los pasajeros de clase turista tendrán acceso a este espacio para moverse, estirar las piernas, hidratarse en una estación de autoservicio y reducir el riesgo de trombosis. Es la primera vez desde la era de la A380 y el Boeing 747 que una aerolínea diseña intencionalmente un área para que los pasajeros se pongan de pie y socialicen. La pregunta definitiva desde el punto de vista del análisis de negocio es: ¿por qué invertir miles de millones de dólares en 12 aviones especializados simplemente para evitar una escala en Singapur o Los Ángeles? La respuesta está en el santo grial de las aerolíneas tradicionales: el ingreso por pasajero, especialmente en el segmento del viajero corporativo. Las investigaciones de mercado han demostrado que los viajeros de negocios de alto poder adquisitivo, banqueros, ejecutivos, políticos, detestan perder el tiempo. Una escala en Los Ángeles no solo añade entre 3 y 4 horas al tiempo total de viaje, sino que también conlleva el riesgo de perder conexiones, retrasos del control de tráfico aéreo, trámites en controles de seguridad y agotamiento físico acumulado. Y este tipo de pasajero corporativo está dispuesto a pagar hasta un 20 o 30% más sobre la tarifa regular con tal de evitarlo. Además, este modelo de vuelos ultralargos es completamente inmune a las aerolíneas de bajo coste. Una aerolínea de bajo coste jamás podría operar una ruta de 22 horas. El modelo económico simplemente no lo permite. Se necesitan tarifas elevadas y cabinas premium de gran capacidad para cubrir el enorme coste del combustible. Si se llenan las cabinas premium, el vuelo es rentable. Y eso es exactamente lo que persigue el proyecto Amanecer. La consolidación definitiva de las aerolíneas frente a la competencia. Los primeros vuelos comerciales están previstos para principios de 2027. Si la cadena de suministro de Airbus lo permite, comenzarán con rutas desde Sydney hacia Londres Heathrow y Nueva York JFK. Con el tiempo, la flota se ampliará para conectar Melbourne con esas mismas ciudades. E incluso hay planes sobre la mesa para volar directamente desde la costa este australiana hasta París y Frankfurt. El proyecto Amanecer no es un simple capricho de ingeniería. Es el acto final en la guerra de la humanidad contra la geografía. Cuando ese Airbus A350 Ultra Long Range aterrice en Sydney tras 22 horas en el aire, ya no habrá 2 grandes centros urbanos en la Tierra que no puedan conectarse mediante un único vuelo directo. La tiranía de la distancia habrá sido vencida definitivamente. Si lo está pasando bien, no cambie. Ya volvemos con mucho más RAM.
Bien, en nuestra editorial vamos a comenzar con algo que es agónico. Cuando digo agónico estamos hablando de Flybondi, que hace rato está realmente estafando a la gente. Y cuando digo estafando es porque lo hace con su propia gente, lo hace con los más de 300.000 pasajeros que no pudieron volar y que siguen cancelándole vuelos y vendiendo como si estuviera todo normal, o sea, fingen demencia, como dicen los grandes cronistas. Realmente han devuelto los únicos 2 aviones que le quedaban, creo, y están en una serie en un certificado de función muy triste. La verdad que me pregunto, ¿qué hace este hombre Escaturice que vino pavoneándose que se iba a hacer cargo de la compañía y que realmente no ha hecho absolutamente nada? Y es un fracaso rotundo de algo que en su momento creíamos que podía ser al menos fuente laboral para muchas personas. Hace poquitos días vi un mensaje que estaba muy puesto en los medios y mentiras. Un mensaje lleno de mentiras de un gremio que es el gremio donde participan también las madres de Plaza de Mayo. Ustedes van a poder ver en este mensaje lo que realmente se mezcla política con la palabra seguridad. Y habla de seguridad un chico o alguien que es del gremio, de APA, que no están ligados a la operación del avión, ni mucho menos al mantenimiento. Entonces hablan de seguridad y le meten miedo a la gente con la historia de la aviación desde un punto muy peligroso. Cuidado porque a estos tipos hay que demandarlos por mentirosos y además por meterle miedo a la población con una herramienta que es un transporte público. Cuidado con lo que hacen y cuidado de meterlos con las madres de Plaza de Mayo porque están mezclando la mentira de los 30.000 desaparecidos no tiene nada que ver con la aviación. ¿Qué estamos hablando? Bien, nuevo nombramiento en FADEA. Escuchó bien, nuevo nombramiento en FADEA. Acá comienza otra historia, que es la historia de muchos años, de muchos fracasos y de muchas estafas. Usted escuchó bien, muchas estafas y a las cuales nunca llegamos a ninguna conclusión. FADEA, la fábrica que no fabricó nada, lo único que hicieron fue el Pampa y el Pucará y después ya no. Todo quedó en la historia y mal. La política y todos los que fueron responsables no hay ninguno investigado. Yo di los nombres de todos, ninguno fue investigado. Se gastaron millones con una maqueta de un avión de entrenamiento que no existe, que es una porquería, que no podemos competir con nadie. La verdad que me avergüenzo de todo lo que hacen y de las capacidades que han perdido, inclusive para hacerle mantenimiento a aviones de otros países. Perdimos hasta eso, gracias a la cámpora y al kirchnerismo. Toda una basura, todo eso. Le deseo lo mejor a este hombre, al ingeniero Oscar López, que es el nuevo presidente, y que la verdad que le dieron una mochila llena de plomo. Ojalá podamos contar cosas buenas de él. Hablemos de FEARCA, la Federación de todos los fumigadores, aeroclubes, una federación muy importante que pidió hace poquito por un tema que hay con una regulación que dejaría a casi 160 pilotos en una situación legal poco clara y que no han aclarado tampoco ellos y ANAC los está esperando para poder aclarar ese tema verdaderamente. Le deseamos lo mejor, los habíamos invitado, contestaron tarde, obviamente vamos a esperar que a ellos le den alguna respuesta oficial. Hubo 7 proyectos en la Argentina que son olvidados. Esto lo encontré en mi celular y me llamó la atención porque entre estos 7 proyectos abandonados, está lo que en alguna vez dijimos y dejamos de hacer, que era la construcción de los aviones del Pulqui 2, que fue un avión que en ese momento nos situaba en primer lugar en el mundo. Lo corrimos y lo dejamos por conveniencias políticas. Después dejamos de fabricar el Cóndor 2. Hoy todos los países se vanaglorian de tener aviones nuevos de combate cuando la aviación desaparece. La aviación de combate
está llamada a desaparecer. Las nuevas guerras hay que entenderlas de otra manera. Y nosotros tenemos esa capacidad. Tuvimos y tenemos la capacidad de volver a ser el Cóndor 2 y además manejamos algo que no manejan todos en este continente, la energía nuclear. Somos capaces, así como estamos peleando un mundial, como fuere, nosotros también tenemos la capacidad de fabricar una bomba atómica si lo quisiéramos hacer y se terminan las discusiones con Chile, con Brasil, con cualquiera que nos quiera medir la altura. Y que no estamos para eso, tendríamos que trabajar todos juntos. Pero Argentina es líder con la energía nuclear y de todo el trabajo que conlleva y la investigación. Así que cuidado, mucho cuidado. El otro tema es, cerramos la única acería que tuvimos, que fue Somisa. La cerramos. ¿Por qué? O sea, ¿a quién le conviene? ¿A los de afuera? Aparentemente sí. Atucha 2 y 3, que ahora recién creo que las han licitado con algo que es medio, lo están cuestionando algunos sectores, pero tenemos la capacidad de hacer centrales nucleares llave en mano. Ojalá que eso termine rápido. ARSAT, el proyecto ARSAT. ¿Qué hicieron con el proyecto ARSAT? Teníamos un drogón que era de la Cámpora metido ahí adentro. Sí, escuchó bien, un drogón, que le encontraron drogas, dinero. Una cosa espantosa la mochila que nos dejó el gobierno anterior, estos degenerados sinvergüenzas de la Cámpora. Es vergonzoso. Y no digo que sea maravilloso lo que esté haciendo Milei, porque quizás no lo sea, pero es más limpio, más puro y más objetivo. Estos eran unos atorrantes que nos dejaron todo esto en ruinas. Bueno, y lo último fue Fadea, que ahora se le acaban de dar a este muchacho, este ingeniero, que vuelvo a repetir, le deseamos lo mejor. Bueno, vamos a hablar de un tema muy delicado. Todos lo conocen, hace pocos días se suicidó, así, bien claro, un piloto, un chico que era instructor de 40 años, que volando con su alumna, que ya era piloto, o sea que tenía la capacidad de volver y aterrizar, abrió la puerta, tranquilamente le dijo, acá tenés todo, puso sus auriculares, su piernera y abrió la puerta y se tiró del avión. Una cosa realmente muy difícil. Esto nos retrotrae mucho a ese famoso accidente que muchos de ustedes quizás recuerden de Germanwings, de ese piloto que había ingresado a una academia, que no pudo terminar sus estudios, que volvió a Alemania y que después Lufthansa lo envió a esa compañía de segundo nivel, cuando él soñaba con ser un capitán de Jumbo, del avión más grande que en ese momento y tiene todavía Lufthansa. Al ver quebrado ese sueño, empezó a maquinar en su cabeza ese suicidio que cuando el capitán se retira de la cabina, él estrella el avión contra los Andes. Y lo triste es que previo a eso hubo un examen psicológico y el psicólogo no pudo denunciar o avisar nada porque está prohibido en Alemania. No lo sé si acá está prohibido, pero sería bueno que podásemos de alguna manera, si hay una posibilidad de que alguien tenga un tratamiento psicológico, sea advertido o se registre en los lugares que se toman los exámenes para tratar de evitar esto. Creo que este muchacho también estaba en esa situación. Al menos sus padres confesaron que habría estado con un estado emocional alterado, había tenido una charla con un psicólogo y además también en su quiebre emocional estaba el hecho de que había sido reprobado para el ingreso a una línea aérea. Fíjense hasta dónde puede llegar el ser humano. Bueno, nuestras condolencias para esa familia, un abrazo y ojalá que no vuelva a repetirse una situación de este tipo. También le damos un abrazo a la chica que tuvo que soportar esa situación, aterrizar el avión, va a llevar esa carga durante mucho tiempo. Continuamos con más Reporterio Mundial. Cada viaje
viaje que emprendemos es único, porque en ellos siempre se construye una nueva historia. Somos el lugar al que te encanta llegar porque sabes que te espera algo nuevo. Y también es al que querés volver cada vez que puedas. Es que hace mucho que estamos acá, y acá vamos a seguir estando para acompañarte. Aeropuertos Argentina, tu viaje empieza acá. Ahora les pido que nos acompañe con nuestro informe semanal de noticias. El Airbus A220 celebra una década de revolución en el mercado de pasillo único. Lo que comenzó como una audaz apuesta por diseñar un avión comercial desde cero en Mirabel, Canadá, se ha consolidado como uno de los mayores éxitos de la aviación moderna, con hitos históricos alcanzados este año, incluyendo la entrega de su unidad número 500 y más de 240 millones de pasajeros transportados. El programa Airbus A220 demuestra cómo una visión disruptiva transformó el segmento de pasillo único. La historia del A220 no fue un camino lineal. Mucho antes de portar su nombre actual, el concepto técnico original nació bajo el ala de Bombardier, un proyecto que inicialmente se dejó de lado, pero que sembró la semilla de una ambición mayor: construir el avión de pasillo único más eficiente del mercado. El programa resurgió en Quebec con la C-Series, fundamentado en la premisa de diseñar cada componente de forma óptica para cumplir ese objetivo. En 2018, Airbus tomó el control mayoritario del programa y la antigua C-Series pasó a llamarse A220. El fabricante europeo no recibió un avión para rediseñar, sino un producto que necesitaba escala comercial, capacidad industrial y una red de soporte internacional. Boeing abrió cuarta línea de ensamblaje del 737 MAX en Everett. Boeing puso en marcha una cuarta línea de ensamblaje final del 737 MAX en su fábrica de Everett, Washington, en una apuesta para acelerar las entregas y estabilizar sus finanzas ante una demanda récord de aviones de pasillo único. La nueva línea, denominada internamente Northline, es la réplica exacta de las 3 líneas del 737 que ya funcionan en Renton. La tasa de fabricación se está elevando de 42 a 47 aviones mensuales, con la meta de alcanzar 52 unidades a principios de 2027, y la compañía evalúa llevar la producción hasta 70 aeronaves al mes. La reactivación responde a la urgencia de Boeing por recuperar estabilidad tras el incidente de enero de 2024, cuando se desprendió en pleno vuelo un tapón de puerta de un avión de Alaska Airlines, lo que llevó a la Federal Aviation Administration a imponer límites estrictos a las tasas de producción. Con la Northline, el fabricante busca optimizar sus tiempos de entrega frente a la familia A320neo de su competidor europeo Airbus. 3 décadas de conectividad. Air France celebra 30 años de su hub Charles de Gaulle. Air France conmemora el 30 aniversario de su centro de conexiones en el aeropuerto de París Charles de Gaulle, consolidado como el corazón operativo de su red global. Inaugurado en 1996, esta infraestructura estratégica no solo transformó la conectividad de Francia y Europa, sino que se mantiene a la vanguardia de la industria mediante una constante evolución en digitalización, experiencia al cliente y sostenibilidad. El hub de París Charles de Gaulle abrió sus puertas bajo un sistema pionero de organización de vuelos por bancos. Este modelo sincroniza las llegadas y salidas de las aeronaves para reducir sustancialmente los tiempos de transferencia de los pasajeros. La eficacia de esta estructura fue inmediata. En sus primeros 6 meses de implementación, el tráfico de la aerolínea aumentó un 20% sin la necesidad de incorporar aviones adicionales, demostrando una optimización operativa y económica sin precedentes para la época.
30 años después de su lanzamiento, las instalaciones representan un activo fundamental para la soberanía y conectividad europea. Air France opera como el actor principal de este aeropuerto, concentrando más del 50% del tráfico total de París-Charles de Gaulle, con una cifra que superó los 40 millones de clientes transportados a través de su red en 2025. Nos vamos, se nos fue volando la media hora. Vamos a tener que hacer el programa de una hora. Una vez más, en nombre de todos aquellos que nos escriben y nos felicitan, les agradezco. Y en nombre de nuestra producción, gracias por habernos elegido para volar y hasta la semana que viene.